Hola, soy Jesús Robledo y soy parte del equipo de IAPM. Hoy leeremos la Biblia sencilla, en la primera carta de los Corintios, el capítulo 4. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. En este capítulo 4 veremos que Pablo termina con el tema de las divisiones. Veremos cómo les está hablando de las condiciones de cómo se sirve y los requisitos que necesita un servidor. Está muy interesante. La primera cosa que dice es que los que se consideren siervos deben de ser personas de confianza. ¿Por qué? Porque a los apóstoles se les ha dado a enseñar o administrar los misterios. Misterios son cosas que no se entienden y en este caso son cosas que no se entendían en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto empiezan a cobrar sentido y el Señor les revela a sus siervos esos secretos que antes no se entendían. Pero claro, ¿quién le cuenta un secreto a alguien que no es de confianza? Nadie. Necesitas que si es un secreto, es algo muy íntimo o más cercano a ti, sea una persona de confianza. Con lo cual, el siervo que va a estar administrando esos secretos debe de ser una persona de confianza. No sirve cualquiera. Verso 3. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguéis vosotros o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguéis nada antes de tiempo. Esperad hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que esté oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada uno. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Él habla de tres tribunales o de tres jurados. Uno de ellos es lo que piensa la gente. Lo que piensa la gente de ti, lo que opinan de ti, lo que ven en ti. Ese es el primer jurado. Él dice que ese jurado no le importa. Da igual lo que piensen de él. Él para adelante. El segundo jurado eres tú mismo, es tu conciencia. A veces nos juzgamos y nos valoramos en mucha estima, como los versos que leíamos en el capítulo 3, donde unos se creían más de lo que eran y creían que sabían más que nadie. Pero otras veces puede ser todo lo contrario y juzgarnos en menos de lo que somos. Eso tampoco es correcto. Es más, el apóstol Pablo dice que a ese tampoco le hace mucho caso, a su propia conciencia, porque la tiene limpia y no hay mucho más que juzgar. Ahora, a Cristo, que es el tercer jurado, a ese sí hay que considerarlo. Primero, porque nos podemos encontrar con personas que nos parezcan malas o sus actitudes sean malas, pero tenemos que esperar porque nosotros no somos el juez, es Cristo. Y quizás tengan una oportunidad de arrepentimiento. Hay que esperar el tiempo, que es lo que está diciendo aquí, en el que Cristo juzgue a esa persona. A veces podemos juzgarla mal o podemos juzgarla antes de tiempo. Los dos serían errores. Esperemos a que llegue ese día y el Señor juzgue, porque nosotros no somos capaces de ver en el interior de la persona, no somos capaces de ver las intenciones del corazón, pero Él lo va a sacar a la luz. Verso 6. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para vuestro beneficio, con el fin de que aprendáis de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de vosotros podrá engreírse de haber favorecido el uno en perjuicio del otro. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? El mejor ejemplo lo tenían en Pablo. Y Pablo además les dice, no solo es teoría, sino que tanto Apolos como yo tratamos de vivir lo que enseñamos y ser un modelo para vosotros, para que os fijéis en nosotros y lo podáis hacer bien.
¿En qué aspecto? En no ir más allá de lo que está escrito. Te voy a poner un ejemplo para que puedas entender bien. Hay una frase que yo la he escuchado bastante, pero como si fuese la palabra de Dios, pero me puse a buscar en la palabra de Dios y no está. Es ayúdate y Dios te ayudará. No está en la palabra de Dios. No está en la palabra de Dios porque esa frase la dijo San Agustín. Bueno, algo parecido, lo que pasa es que con el tiempo ha ido variando. San Agustín dice, haz lo posible que Dios hará lo imposible. Aún así, sigue sin ser palabra de Dios. Y aunque esté basada en Josué 1:9, solo está basada, no es palabra de Dios. Con lo cual no podemos interpretar más allá de lo que Dios ha dicho. No podemos decir lo que Dios no ha dicho. Y sobre todo no aplicar más allá de lo escrito. Porque necesitamos tener límites para no cruzarlos. No crucemos el límite de la interpretación y no interpretemos más de lo que Dios dice. La propia palabra de Dios se interpreta a sí misma, no necesitamos mucho más. No vayamos más allá del juicio y no vayamos más allá de los tiempos, porque posiblemente nos estemos equivocando y en vez de bendecir a los que tenemos alrededor, les estemos causando daño. Establezcamos límites para nosotros mismos. Es bueno. Verso 8. Ya tenéis todo lo que deseáis. Ya os habéis enriquecido, habéis llegado a ser reyes y eso sin nosotros. Ojalá fuerais de verdad reyes para que también nosotros reináramos con vosotros. Recordemos que en esa época de la historia de la Iglesia, de los discípulos, eran llevados, maltratados, dañados, se los consideraba en nada, pues los corintios se consideraban a sí mismos como los mejores de todas las congregaciones, los reyes. Y Pablo dice, si eso fuese verdad, nosotros reinaríamos con vosotros, porque tanto Apolos como yo os hemos enseñado. Hemos sido vuestros maestros, pero no es verdad. Y ya veremos por qué no. Dice, por lo que veo, a nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para ángeles como para hombres. Por causa de Cristo nosotros somos los ignorantes, vosotros en Cristo sois los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes sois vosotros. A vosotros se os estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata. No tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. Pablo llevaba una vida bastante difícil. En esa época a los cristianos se los llevaba al circo romano para matarlos. Se los perseguía, y los perseguían los religiosos y les perseguían las autoridades civiles. Eran perseguidos por todos. Pero el problema estaba que si los corintios se consideraban los mejores, los más inteligentes, los más fuertes, los más dignos, y sin embargo a sus líderes, los apóstoles, no les consideraban en nada, estaban entendiendo mal todo. Porque normalmente se honra a los que te han cuidado, se honra a los que te están enseñando, se honra a las personas que velan por ti. Pero no era el caso de los corintios. Ellos no habían aprendido eso y se creían superiores al resto. Y eso es un problema, porque todos somos parte del mismo cuerpo. Ninguno es superior a otro. Y ellos sí se consideraban así, con lo cual eso al final termina en divisiones, termina en peleas, en discordias y con pérdidas. No os escribo esto para avergonzaros,
sino para amonestaros, como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvierais miles de tutores en Cristo, padres, sí que no tenéis muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que os engendró en Cristo Jesús. Por tanto, os ruego que sigáis mi ejemplo. Con este propósito os envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él os recordará mi manera de comportarme en Cristo, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Él les dice que no les escribe para avergonzar, no les corrige de forma vergonzosa, sino que les corrige como a hijos. Y les dice además, dice, aunque tuvieseis muchos maestros, muchos tutores, muchos que os estén ayudando, en Cristo habéis venido a la vida espiritual por causa mía, le está diciendo Pablo. Yo fui el que os engendró a la vida en Cristo, el que os habló, el que os rescató de vuestra forma de vivir. Y Pablo está diciendo esto, dice, eso me da autoridad sobre vosotros para seguir cuidándoos, seguir guardándoos como padre espiritual, de alguna manera. Entonces les está corrigiendo como a hijos. Tiene ese derecho de poder hacerlo. Y además esa obligación para que no continúen la vida que están llevando. Por eso les envía a Timoteo, que Timoteo es parte de su equipo, ha pasado mucho tiempo con él, sabe cómo Pablo vive, sabe cómo hace las cosas, no para que les enseñe teoría, sino para que les recuerde cómo vive el apóstol Pablo y ellos imiten su conducta. Que aun Pablo, siendo una de las personas que más entendía del reino espiritual, él se comporta humildemente delante de ellos como si no supiese nada. Y dice, ese es el modelo que tenéis que seguir. Siendo discípulos, no creyéndose maestros. Veamos un poco más. Ahora bien, algunos de vosotros os habéis vuelto presuntuosos, pensando que no iré a veros. Lo cierto es que, si Dios quiere, iré a visitaros muy pronto. Y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué preferís? ¿Que vaya a veros con un látigo o con amor y espíritu apacible? Esta parte es curiosa, hasta graciosa. Algunos se creían que sabían más, pero además de eso decían, ¡buah! Mucha amenaza, pero no va a venir. Y él entonces les dice, iré a veros. Y vosotros elegís la forma en que voy a ir. Porque si no cambiáis la conducta, tendré que ir con el látigo, como él expresa. Y si no, pues os trataré como a hijos, amándoos y con espíritu apacible. El apóstol los trata como verdaderos hijos, como un padre trata a un hijo. Te estoy advirtiendo, hazlo bien, no hagas mal, pero si no corriges tendré que castigarte. Eso es lo que le está diciendo. Y hasta aquí este capítulo. No sé si tendrás alguna pregunta, alguna cuestión, algo que te esté despertando alguna inquietud. Por favor, ponte en contacto con nosotros. Trataremos de ayudarte lo mejor que podamos. Y en la próxima ocasión seguiremos leyendo la Biblia sencilla. Adiós.